evidentemente por las propias falencias que cuesta tanto solucionar, bueno, impacta de manera decisiva y es lo que estamos viendo especialmente, por ejemplo, en la jornada de ayer con el tipo de cambio y el riesgo país. Vamos a hablar de esto porque está Ernesto O'Connor, que es economista y docente de la Universidad Católica Argentina, ya en línea con nosotros. Ernesto, ¿cómo va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Gracias por llamar. No, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué diagnóstico y cómo está viendo lo que ocurrió especialmente en la jornada de ayer, ¿no? con los mercados? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, como estaba planteada la economía argentina en un año electoral típico en nuestro país, lo que está ocurriendo no es más que lo esperable, digamos. O sea, un aumento de la incertidumbre a medida que quizás como era de esperar para el grueso de los analistas económicos, la economía no iba a mostrar signos de vitalidad o de reactivación, y en el mejor de los casos la situación económica no se iba a agravar, y por otro lado, a medida que se aproximan los tiempos electorales, aumenta la incertidumbre. Entonces se conjugaron esos dos factores, que era lo esperable, versus el discurso de que una vez que ingresaran los dólares de la cosecha gruesa récord, todo esto se iba a calmar. Claro. Un análisis muy simplista de la situación, como si una sola variable corrigiera todas las distorsiones acumuladas que tiene la economía en largos años, ¿no? Claro, la historia de que con una cosecha nos salvamos es parte del anecdotario argentino, que en realidad no es cierto, ¿no? Sí, eso lo decía el general Perón en otro contexto, Claro. Bueno, cuando en Europa se morían de hambre, Claro. el trigo era imprescindible, pero bueno, Absolutamente. hoy día eso no es así, vaca muerta tampoco nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es cambiar a los argentinos, varias cosas y actitudes que tenemos, me parece. Bien, ¿aquí hay mucho de política entonces y mucho de ruido político? Sí y no, porque también hay mucho de errores de política económica, y si la economía estuviera floreciente no habría impactos políticos en el impacto sobre las variables económicas. Lo concreto es que, por ejemplo, la inflación, que durante 2010 a 2017 promedió 24% anual, sí. Ya todos descontamos que en el bienio 2018-2019 va a estar cerca del 50% anual. Con lo cual se ha duplicado la inflación con respecto a la vigente en los 8 años previos. Claro. Eso es siempre un tema de política económica, no es un tema de expectativas electorales o de shocks externos o de lo que fuere, digamos, ¿no? O sea, evidentemente ha habido algunos desajustes en la coordinación de la política económica, y bueno, cuando una economía tiene aumento de la inflación, aumento del desempleo, recesión, bueno, entonces es una economía que llega muy golpeada, y si encima ingresa en un proceso electoral donde no hay propuestas claras, pero sabemos que puede haber dos tendencias muy opuestas y muy distintas sobre modelos de país, el nivel de incertidumbre tiende a acelerarse demasiado, ¿no? Y por ende, bueno, la situación económica, el riesgo país, el dólar empiezan a tener alguna un poco mayor. Claro. Cuando uno escucha hablar a algunos funcionarios, dirigentes del gobierno nacional, repasan que han hecho muchas cosas para tratar de controlar la inflación, entre otras cosas absorber muchos pesos del mercado, incluso el mismo contexto de recesivo tendría que colaborar al menos en algo con frenar la inflación. Sin embargo, como recién lo señalaba, se ha duplicado el promedio anual en el último bienio con respecto a los 8 años anteriores. ¿Qué pasa que la inflación sigue, pese a todo esto, creciendo a este ritmo? Bueno, pasa lo que ha pasado en muchos periodos de los últimos 70 años de la historia económica argentina, que estamos en un proceso de estanflación, que es estancamiento con inflación. Es increíble que lo hemos vivido tantas veces y todavía la política económica no le ha encontrado la vuelta, pero este proceso quiere decir que hay una inflación que es inercial, que se espiraliza y se dinamiza sola, y que no alcanza con políticas monetarias y fiscales, no alcanza con esta política monetaria tan contractiva que forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la inflación inercial y estructural, que es la inflación de este tipo,
porque son los distintos precios de la economía, de los bienes transables, no transables, de las tarifas, de los combustibles, de la medicina prepaga, de la educación privada, de los alimentos. Todos los meses se escalonan y van alimentando una presión de costos sobre la estructura de precios, y a pesar que caigan las ventas, los productores y los comerciantes tienen que aumentar los precios porque no pueden soportar el aumento de costos, con lo cual la inflación se torna inercial, no por culpa de nadie, bueno, en todo caso por responsabilidad de la política económica, podemos decir, pero aquí hay un dinamismo propio. El problema en la Argentina hoy es la inflación, no es el dólar, todos piensan. La realidad es que no hay un plan antiinflacionario, y con un nivel de inflación de 50% anual o 45% anual como el que estamos ahora instalados, el nuevo gobierno va a recibir ese nivel de inflación inercial, y definitivamente me da la impresión a mí, puedo estar equivocado o no, que deberá implementar un plan antiinflacionario. Aquí el último plan antiinflacionario fue la convertibilidad, otro fue el plan Austral, ya hace muchos años. Me parece que la economía ya necesita un plan antiinflacionario, que es lo que no ha tenido en los últimos años. ¿Y qué ingredientes tiene que tener un plan antiinflacionario? Y bueno, acá lo primero que hay que hacer es cortar la indexación. La economía está absolutamente indexada en precios, en tarifas, en salarios que están atrasados con respecto a la suba de la inflación, y una economía indexada pierde el sistema de precios. Ya a un nivel de 50% anual, la inflación se espiraliza, y obviamente no está a la puerta de la hiperinflación, ni mucho menos, me parece muy exagerado eso, se escucha a veces, pero sí es un nivel de inflación que es muy difícil de doblegar. Hay que desindexar la economía, posiblemente pasar a un tipo de cambio fijo, cambiar el signo monetario, que nominalmente ya tiene demasiados ceros, es una medida simplemente nominal, hacer un acuerdo de precios y salarios, hacer un enfoque de gasto público en serio, de algún recorte de gasto público que sea efectivo, y por sobre todas las cosas tener credibilidad en cuanto al resultado de las medidas. O sea, realmente la Argentina está en condiciones de tener moneda, la tuvo en los años de la convertibilidad, y bueno, lo que hace falta es un shock de confianza con una serie de medidas acertadas, y bueno, desindexar la economía es clave. Por ejemplo, pensar hace muchos años en aquel sistema de desagio que se implementó en el plan Austral, algún sistema de desindexación, porque no podemos estar con una economía que mes a mes y ahora, bueno, quincena a quincena está remarcando precios, ¿no? Ernesto Conor, Fernanda lo saluda. Hola, buenos días. Leía un artículo suyo de esta semana que usted, bueno, hablaba en este artículo de todo esto que nos está contando, y me llamó la atención esto de un nuevo signo monetario. ¿A qué se refiere con eso? Me hizo acordar a los patacones, no sé si nos puede ahondar un poquito más en qué está pensando cuando habla de un nuevo signo monetario, cambiar la moneda, hacer el dólar nuestra moneda, no sé. No, simplemente recordemos cuando se pasó del austral al peso. Hay un problema también para los contadores de nominalidad de la cantidad de pesos que tiene el billete, con lo cual no estoy pensando en una dolarización, que no me parece una decisión acertada para la estructura productiva argentina, sino que estoy pensando en simplemente un cambio de signo monetario para licuar esa nominalidad de ceros que hay. Pero claro, cuando uno hace un cambio de signo monetario, y eso implica en general un plan antiinflacionario con una serie de medidas que lo acompañan, una nueva paridad con el dólar, que seguramente debería ser más alta, un tipo de cambio quizás fijo, un acuerdo de precios y salarios, algún mecanismo de desindexación mensual sobre los contratos y sobre los valores. O sea, un paquete amplio que evidentemente hace falta imaginación macroeconómica para generar un plan antiinflacionario, porque son niveles de inflación muy altos. Así que simplemente ese es un elemento quizá anecdótico, pero en las expectativas de la gente, de la población, un nuevo signo monetario hace que se respete el papel moneda, que tiene un valor adicional, es psicológico. Recuerden ustedes que la política económica, que es obviamente acertar con las medidas, el objetivo de la política económica es coordinar las expectativas de los agentes, decimos los economistas. Eso quiere decir
Y cuando se lanza una medida todos le creen y todos se encolumnan detrás de esa medida. Y las expectativas son positivas. O sea, lo que hay que lograr es lograr credibilidad con expectativas positivas. Ernesto, buen día. Javier lo saluda brevemente en este raconto de los 70 años de inflación, desde el año 44 más o menos. Buen día, que desde el 44 más o menos que viene la cuestión. Hola. Escribí ese tiempo. Hola. Sí, ¿me escucha ahí? ¿Ahí me ahora escucha? Sí, ahora sí. Bueno, le decía de estos 70 años de inflación y demás, escribí hace tiempo de usted por qué nos gusta la inflación o algo así. ¿Cómo es el componente cultural en materia inflacionaria, digamos, del día a día, de la calle, de cómo lo hemos adoptado ya generaciones y generaciones, ¿no? Bueno, eso siempre me llamó la atención, y cuando vienen extranjeros, sobre todo inversores o turistas, preguntan, ¿cómo pueden ustedes vivir con una inflación de 20-30% anual y esto no explota? Y yo pensaba que la inflación genera un montón de ganadores que están cómodos con un sistema de alta inflación o de inflación del 20% anual. Por ejemplo, los sindicatos adquieren un poder de presión que si la inflación fuera nula, como en la época de Menem, no lo tendrían. Después, los empresarios tienen la facultad de establecer precios y si la situación económica se agrava, aparecen las oportunidades de concentración y compra de empresas, y en una economía habitualmente cerrada como la Argentina, muy poco abierta a la importación de productos, un esquema proteccionista, el empresario en un esquema de alta inflación, no el empresario, algunos, no todos, ¿no? Porque muchos sufren y hay empresas que cierran, pero muchos empresarios con la facultad de establecer precios y remarcar, lo que nosotros llamamos el markup, tienen posibilidad de ganar cuota de mercado. Después los tres niveles de gobierno, nación, provincias y municipios, también son beneficiados por la alta inflación. Primero porque el Estado Nacional cobra el impuesto inflacionario, y después porque se desdibujan los presupuestos. O sea, uno hace un presupuesto, nación, provincia o municipio, y ese presupuesto en pesos, a los pocos meses, te desdibuja bastante la realidad de los valores, sobre todo imagínese si la inflación es 45% anual. Entonces esto no colabora con la transparencia en la gestión pública, y el paso siguiente es que facilita la corrupción. No digo que todos sean corruptos ni voy a caer en ese facilismo, porque no es que solucionando la corrupción se arreglan los problemas de la economía argentina, eso es un simplismo. Pero quiero decir que en un esquema de alta inflación el sector público también está cómodo. Con lo cual, y bueno, los trabajadores y los beneficiarios de planes sociales y demás, algún tipo de ajuste a la inflación consiguen, con lo cual el sistema funciona con un montón de, entre comillas, no perdedores o ganadores, pero en el fondo pierde la economía argentina, y perdemos a nivel de producción y empleo, porque cada vez que suben los precios de manera sistemática, en estos esquemas de mediano plazo, en alta inflación, la competitividad de la producción argentina se deteriora cada vez más, porque los costos son más altos. Entonces cada vez nos cuesta exportar más, y nos cuesta crear empleo genuino, que sería el empleo vinculado a la exportación, a las economías regionales que están tan mal, a distintos nichos que tenemos en todo el país, de industrias plásticas, químicas, de software, de servicios, de turismo. Entonces Argentina tiene un costo alto, el costo argentino es muy alto, porque todo nuestro sistema de precios indexa y pone los costos argentinos muy arriba. Entonces, a la larga pierde toda la economía argentina, perdemos todos. Bien, bien. Ernesto, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, muy atentos a ustedes, que sigan bien. Muchas gracias, igualmente.